Bienvenidos, ahora trataremos lo que es el movimiento circular y bueno, estas son sus características. En este movimiento la trayectoria de los cuerpos describen una circunferencia. Bien, esta trayectoria es a la misma distancia de un punto fijo llamado eje. Esto evidentemente ahorita que veamos un diagrama va a quedar más claro. Siguiente, este movimiento se efectúa en un mismo plano. Entonces, al hablar de plano, nos estamos refiriendo a que acontece en dos dimensiones, es decir, es bidimensional. Y bueno, con esto cabe recalcar que se efectúa entonces también en lo que son dos direcciones. En este diagrama podemos explicar un poco mejor. Bien, podemos observar justamente que el movimiento se realiza a la misma distancia de un punto fijo que se llama eje. Para nosotros este es nuestro eje. Es decir, si lo vemos como una circunferencia, para nosotros este es el centro. Pues evidentemente el centro para nosotros es nuestro eje, ya hablando de lo que es el movimiento circular. Exactamente a la misma distancia porque empieza a generar una circunferencia. Es decir, si yo verifico la distancia desde este punto a cualquiera de las circunferencias, siempre será exactamente la misma. En pocas palabras, un radio. Por eso es que aquí tenemos que R, pero la flechita de arriba recordemos que nos indica que es un vector, por lo tanto aquí se llama vector de posición. ¿Ok? Bueno, me voy a saltar un poquito lo que es el desplazamiento angular porque quiero explicar justamente lo que es A y B. A para nosotros es la posición inicial del cuerpo y B la posición final del objeto después de un intervalo de tiempo. Es decir, si aquí empezó un movimiento circular, para llegar al punto B tuvo que transcurrir un intervalo de tiempo. Entonces, este desplazamiento, o sea, esta parte en la que se movió el cuerpo, se llama desplazamiento angular. Por eso se ejemplifica como un ángulo, pero para nosotros se llamará desplazamiento angular. Para continuar, conviene repasar algunos conceptos. Para empezar, lo que es un ángulo. Ángulo es la abertura comprendida entre dos radios que limitan un arco de una circunferencia. Es decir, tenemos dos radios. Esta curvita comprendida entre A y B se llama arco. Por eso es que esta abertura comprendida entre este arco es nuestro ángulo. Retomando que en el movimiento circular también le llamamos lo que es desplazamiento angular. Bien, una de las mediciones de los ángulos, además de los grados sexagesimales, es en radianes. Y un radián es el ángulo central al que corresponde un arco de longitud igual al radio. Es decir, si aquí tengo un radio, otro radio, y la distancia que yo tuviera de este punto a este otro punto también fuera exactamente la de un radio, entonces esta abertura comprende a lo que es un radián. Es decir, un radián equivale a 57.3 grados sexagesimales o igual a 57 grados con 18 minutos. Otra equivalencia es hablar en términos de pi. Pi radianes es igual a 180 grados. Revolución. Corresponde a una vuelta entera desde el punto inicial a su regreso. Es decir, recordemos que A es nuestro punto inicial. Una revolución se cumple cuando empieza desde A y regresa justamente a A. A esto también se le llama ciclo, es decir, se cumple un ciclo de cuando partimos de un punto, se genera la vuelta y regresamos exactamente a ese mismo punto. Bueno, otro concepto a definir es frecuencia. La frecuencia es el número de revoluciones en un intervalo de tiempo. Es decir, en cierto tiempo no nada más puede ocurrir una revolución, pueden ocurrir muchas revoluciones. Entonces, la frecuencia también se expresa en revoluciones por minuto. Es decir, no forzosamente van a ser en revoluciones sobre segundo, sino también cada minuto ocurre esto. Pero bueno, cuando se representa o se nos muestran en revoluciones por minutos, conviene transformarlos a revoluciones sobre segundo o a ciclos sobre segundo. Finalmente definimos lo que es periodo.
tiempo en que tarda en dar una vuelta completa. Retomemos que una vuelta completa se le llama revolución o ciclo. Entonces, el tiempo en que tarda en dar una revolución o el ciclo es lo que conocemos como periodo. Otro concepto a definir muy importante es el movimiento circular uniforme. Y este enuncia lo siguiente: este movimiento se produce cuando un cuerpo o partícula con magnitud de velocidad angular constante describe ángulos iguales en tiempos iguales. Bueno, ahí tenemos la referencia. Ahora trabajaremos con lo que es la velocidad angular. Y su definición es esta: es el desplazamiento angular dividido entre el tiempo. Esta es exactamente las mismas fórmulas que utilizamos en lo que es la velocidad de movimiento rectilíneo uniforme, pero con distinta forma. En lugar de la letra V de la velocidad lineal, vamos a utilizar lo que es la letra W. En lugar de utilizar la letra D, que es la distancia o el desplazamiento, nosotros vamos a utilizar lo que es el símbolo θ, que es desplazamiento angular. El tiempo en este caso sí se utilizará tal cual, por eso tenemos la letra T. Y bueno, al final de cuentas tenemos distintas fórmulas. Aquí abajo viene la descripción de cada una de ellas. Entonces también interviene en algo que se llama frecuencia, lo que es el periodo, y tenemos las distintas fórmulas que tú las puedes ir observando. Bueno, recuerda que puedes pausar el video para copiar las fórmulas e irlas entendiendo. Bien, puedes hacerlo en este momento y pasamos a lo que es el ejercicio. ¿Cuál es la magnitud de la velocidad angular de una rueda que gira si se desplaza 16 radianes en 0.5 segundos? Bueno, los datos que tenemos es lo siguiente. Es el desplazamiento angular, que lo tenemos en radianes, que es 16 radianes. Y evidentemente el tiempo, que es 0.5 segundos. Bien, por lo tanto, en este aspecto conocemos que la fórmula a utilizar será la siguiente. Entonces simplemente hacemos lo que es la sustitución, que tenemos que son 16 radianes dividido entre 0.5 segundos. Por lo tanto, nuestra velocidad angular es de 16 entre 0.5 nos dará 32. Y bueno, las unidades las expresamos así: radianes sobre segundo. Y bueno, con esto terminamos el primer ejemplo. Una polea gira a razón de 795 revoluciones por minuto. Si su movimiento duró 5 minutos, calcular. Inciso A, velocidad angular. Inciso B, desplazamiento angular. E inciso C, el periodo. Bueno, recordemos que hay que visualizar primero qué datos tengo. Tengo la frecuencia. Una frecuencia de 795 revoluciones por minuto. ¿Qué más tengo? Un tiempo que nos habla de 5 minutos. Pero bueno, al final de cuentas, por las unidades que manejamos, la frecuencia nos conviene convertirla a lo que serían revoluciones sobre segundo o lo que serían ciclos sobre segundo. De esta forma llegamos a lo siguiente. La frecuencia vamos a transformarla de la siguiente manera. Si tengo 795 revoluciones por minuto, estoy hablando que tengo 795 revoluciones dividida entre un minuto. Entonces nos lleva a lo siguiente: 795 revoluciones sobre 60 segundos. Al hacer esta operación, esto nos lleva a una equivalencia de 13.25 revoluciones sobre segundo, o lo que es lo mismo, a 13.25 ciclos sobre segundo. Recordemos que una revolución es lo mismo que un ciclo. Por lo tanto, aquí lo podemos expresar de la siguiente manera:
13.25 revoluciones sobre segundo o 13.25, borro para que se vea mejor, ciclos sobre segundo. Bueno, ahora estos 5 minutos los vamos a convertir a segundos. Lo puedo hacer por regla de 3. Un minuto equivale a 60 segundos. Entonces, si tengo 5 minutos, ¿a cuánto equivaldrá? Si tú lo sabes, simple y sencillamente recordemos que cada minuto tiene 60 segundos y si tengo 5 minutos, multiplico esos 5 por 60 y llegaré a 300. Pero si tienes alguna duda, recordemos que la regla de 3 es una herramienta muy importante. X multiplicamos cruzado, que tendríamos 5 minutos por 60 segundos y dividimos entre el dato que nos sobra, 1 minuto. A esto nos lleva a que 5 por 60 es 300, minuto por segundo, dividido entre 1, bueno, lo vamos a hacer así, 300 entre 1 es 300, entonces nada más me quedarían las unidades en la parte de abajo, que es minuto. Entonces minuto con minuto se neutraliza y llegamos a que X es igual a 300 segundos. Decíamos que podríamos haber llegado desde un principio, pero lo hicimos por si se te complicara hacer esta conversión. Bien, ahora que tenemos esas conversiones, lo que procedemos es a utilizar las fórmulas según los datos que tengo. Entonces, para el primer inciso, la velocidad angular sería mediante esta fórmula. W es igual a 2pi por lo que es nuestra frecuencia. Entonces, haciendo la sustitución, tenemos lo siguiente. 2 por 3.1416, que es a lo que equivale pi, por la frecuencia que ya transformamos a ciclos sobre segundo. Entonces, es 13.25 ciclos sobre segundo. Al hacer el triple producto, llegamos a lo que es 83.25. Ojo, cuando yo multiplico por 2pi, los ciclos los convierto directamente a radianes. Por eso llegamos a expresarlo como radianes sobre segundo. Recordemos que la velocidad angular se expresa en radianes sobre segundo. Por lo tanto, mi velocidad angular en este caso es W igual a 83.25 radianes sobre segundo. Para el inciso B, en base a lo que tenemos y lo que de alguna forma nos conviene, vamos a utilizar la fórmula de la velocidad angular, que recordemos que es desplazamiento angular sobre el tiempo. A esto lo que tenemos que hacer es precisamente un despeje. Si el tiempo está dividiendo, pasará del otro lado multiplicando. Entonces tenemos que W por T es igual a teta, es decir, al desplazamiento angular. Por propiedad simétrica, esto lo puedo invertir y tener desplazamiento angular es igual a la velocidad angular por el tiempo. Bien, ya basándome en esto, lo que voy a hacer es sustituir y realizar las operaciones. De esta forma nos queda teta es igual a la velocidad que es 83.25 radianes sobre segundo, que se multiplicará con el tiempo expresado en segundos, que tenemos que son 300. De esta forma, al realizar la operación, llegamos a 24.975 y ojo, este segundo de acá con el segundo de abajo se neutralizan,
por lo tanto solamente llegamos a radianes. Bien, con esto resolvemos el inciso B, que es que nuestro desplazamiento angular es igual a 24.975 radianes. Bueno, pues ya para expresar o terminar con el inciso C, lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula para encontrar el periodo. Y recordemos que el periodo se representa con la letra T y tenemos lo siguiente. El periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Entonces, al sustituir, llegamos a lo siguiente. T es igual a 1 entre la frecuencia que nosotros ya teníamos en 13.25, ya sea revoluciones sobre segundo o ciclos sobre segundo. Vamos a utilizar en este caso ciclos sobre segundo. Bien, al hacer esto, nuestro periodo, hacemos el cálculo, 1 entre 13.25, llegamos a lo que es 0.075, pero como es a la inversa, llegaremos a segundos sobre ciclo, o ciclos, como quieran verlo. Bueno, sí, ciclos. ¿Ok? Bueno, entonces con esto llegamos a que nuestro periodo es igual a T igual a 0.075 segundos sobre ciclo. ¿Qué quiere decir esto? Que transcurren 0.075 segundos en cada ciclo. Bueno, pues con esto hemos terminado estos ejemplos. Te agradecemos la vista, pero esperamos que te sirva. Recuerda, por favor, darle manita arriba, comentar, compartir y suscribirte. Hasta pronto.